Debemos analizarlo de forma racional y sensata sin entrar en pánico. La gran pregunta es, ¿estamos en un mercado a la baja? La respuesta es corta. Como podemos ver en esta diapositiva, es que si nos fijamos en la cifra de acciones con tendencias establecidas al alza y a la baja, tenemos una buena idea sobre el porcentaje de acciones en el mercado mundial que está en un mercado bajista o alcista. Este gráfico nos da una idea. Teniendo en cuenta los principales índices en el ámbito mundial, podemos ver que en la sección al alza, el porcentaje de acciones de cada índice es una minoría en este momento. Existen algunos entre 10 y 20%, pero ese no fue el caso de atrás. En la sección a la baja, que es la columna roja, podemos ver la mayor parte de las acciones que varían entre 40, 60 o 70%. Eso muestra que en promedio las acciones están en un mercado a la baja prolongado. La situación de China es terrible con 96%. Sí, porque la última burbuja que enfrentamos en el 1994-95 acaba de estallar, por lo tanto la situación de las acciones no es buena. Creo que la pregunta de todos es, ¿qué podemos hacer en esas circunstancias? Lo primero que debemos hacer es tener su cartera evaluada por un asesor financiero. Si está apalancando, debe comenzar a pensar en el desapalancamiento. Necesita reequilibrar su cartera. Lo que funcionó en el pasado no significa que necesariamente funcionará en el futuro. Es necesario encontrar estrategias que pueden traer ganancias en este tipo de ambiente actual. En este momento, nadie realmente sabe si ese mercado a la baja va a durar 2 meses o va a prolongarse. Regresando al gráfico, vemos un mapeo cronológico de cuándo determinados sectores y mercados completaron este ciclo. Tuvimos un mercado alcista desde 2009 para la mayoría de las acciones. Sin embargo, en 2011, las acciones de mercados emergentes del oro y de varias commodities alcanzaron un pico y continuaron cayendo hasta hoy. Aún no sabemos si ya alcanzamos un mínimo definitivo. Potencialmente, el oro está mostrando un rendimiento superior relativo y quizás eso es un indicador precoz. Pero en este momento no podemos confirmar si alguno de esos sectores o mercados llegaron al fondo del pozo. Si avanzamos un poco, en junio de 2014, las reservas y las acciones del petróleo comenzaron a caer. El dólar se fortaleció y el mercado de alto rendimiento comenzó a enfrentar dificultades. En este momento, las acciones y los bonos aún no han llegado a un mínimo definitivo, por lo que ninguno de esos sectores ya alcanzaron un mínimo técnico. En 2015, cuando la Fed comenzó a hablar de aumentos de tasas, las acciones sensibles a las tasas de interés alcanzaron su pico. En abril y mayo de 2015, la mayoría de las acciones mundiales alcanzaron un pico. En junio estalló la burbuja de Shanghái y los mercados secundarios de Estados Unidos también alcanzaron su pico. Lo que se mantuvo en pie hasta la corrección de agosto fueron las acciones de calidad con gran capitalización en la biotecnología, salud, consumo discrecional, tecnología de bienes de consumo. Tras julio-agosto, el sector de la salud no se recuperó y continuó cayendo. El sector de la biotecnología está pasando por fuertes caídas. Lo que aún sigue en pie y realmente no sabemos si esos sectores ya entraron a un mercado a la baja, lo que son el consumo discrecional, las acciones de biotecnología y bienes de consumo. Tal vez esos sectores todavía entrarán en una tendencia a la baja, pero el resto ya entró y todavía no mostró señales de un mínimo definido. Los inversores están en este momento lidiando con eso. Para nosotros eso es muy importante.
Anteriormente vimos a un interesante sujeto hablando de la época del año y el clima, donde alguien hace la observación de que la nieve está cayendo y del lado del dibujo humorístico la gente está vendiendo nieve. ¿Es ese el caso? ¿La gente debería comenzar a venderlo todo? Si no se preparó para eso y francamente tuvimos muchas señales de aviso, todo depende de la cantidad que invirtió. Es necesario analizar cada caso por separado. Si usted es un inversor a largo plazo e invirtió en grandes empresas o fondos más estables, no hay ninguna razón para cualquier medida. Si usted es muy activo o apalancado, necesita reevaluar sus estrategias. Porque incluso que haya funcionado en el pasado, es posible que no funcionen de aquí en adelante. Si está reasignando, es necesario adoptar estrategias que generen dinero en este entorno actual. Tenemos que analizar eso de forma racional y sensata, sin entrar en pánico. Eso sería importante, pero En realidad no es fácil. Una caída de 9% en las 2 primeras semanas no es nada fácil de digerir. definitivamente no. En una escala del 1 al 10, ¿cuán preocupados deberían estar los inversores en este momento? Creo que todos deberían preocuparse lo suficiente como para reevaluar sus posiciones. No debemos ser complacientes con lo que está ocurriendo, pues eso podría ser un gran error. Nadie sabe si eso persistirá durante meses o años. Tienen que estar preparados o prepararse ahora. Cuanto antes mejor. Es muy importante que la gente entienda eso. ¿No sería demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para ajustar correctamente su posición y su cartera. Como dijo, no es fácil. Nos enfrentamos a algunas difíciles semanas. Walid, gracias por su participación y por compartir sus comentarios con nosotros. Gracias, Mónica. Eso es todo por ahora, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio web para más actualizaciones. Hasta luego.